Vamos a pasar con un invitado para analizar la jornada electoral en El Salvador. Él es analista y consultor desde Madrid, España. Hablamos de Amaury Chamorro. Saludos, Amaury. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos y a todos que nos ven. Gracias por estar con nosotros, Amaury. Con una población mayoritariamente entre los 30 a 60 años en un país de apenas 5 millones, poco más de 5 millones de votantes. ¿Qué podemos esperar de la jornada electoral de hoy? ¿Qué pronostica a nivel internacional? Mira, ya hay algunas informaciones de que hay una baja participación histórica, según la información que yo tengo ahorita, hay un promedio de 45% más o menos de participación, por lo menos en San Salvador, lo que es muy bajo para la historia de la votación. Hay un disparo, se ha disparado en el inicio del conteo de los votos también en San Salvador, el candidato Nayib Bukele del partido gana, pero obviamente hay que esperar el conteo total de las votaciones en otros sectores rurales, hay que tener la división entre Occidente y Oriente y la región central. Bueno, Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador y ha tenido una gran ascendencia sobre estos públicos. Jóvenes adultos, ¿no? Hay una tentativa también por parte de la derecha salvadoreña de alguna forma de intentar despolitizar, ¿no?, el debate político y hablando de esos nuevos candidatos, esos outsiders que de alguna manera supuestamente no son políticos, ¿no? Ese discurso se ha calado mucho aquí en América Latina, bueno, y también en El Salvador. Entonces, hay una expectativa muy grande. Las encuestas daban una victoria en primera vuelta por parte de Nayib Bukele, pero obviamente las dinámicas entre encuestas y realidades en los países que las votaciones no son obligatorias, siempre traen sorpresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el caso de esta posible baja participación en El Salvador, lo que siempre acaba beneficiando un poco más a los candidatos de derecha en el país, pese a que el FMLN tiene una gran capacidad de movilización social y electoral. Bueno, creo que es el partido que tiene la mayor capacidad de despliegue territorial en todo El Salvador y él sí consigue marcar presencia en todos los puntos de votación, inclusive para el momento de defensa del voto, que es tan sensible en los sistemas electorales como es el caso de El Salvador. Cosa que Nayib Bukele también no tiene una presencia territorial, como pese a que en los medios de comunicación y en las redes sociales es el gran victorioso, a su vez territorialmente no, él está con un partido de derecha que era de la ultraderecha, es una disidencia de Arena, ha sido un poco, ha saltado de la izquierda, él era del FMLN y se fue a la derecha salvadoreña en busca de ser candidato. Entonces la estructura de este partido como gana no permite que exista una presencia territorial tanto durante el proceso de campaña como ahorita en la defensa del voto. Entonces hay que esperar, pero las encuestas dan una amplia ventaja de Nayib Bukele. Ahora veamos si eso sucede. Por ahí en San Salvador se está concretando, pero veamos el resto del país. Hay importantes otros centros electorales, como por ejemplo La Unión, ahí está también Santana y otros lugares que pueden desequilibrar un poco esa gran ventaja que presenta Nayib Bukele en el caso de San Salvador, que representa casi el 40% del total de la votación nacional, ¿no? Amaury, hablabas del fenómeno de la baja participación en esta jornada electoral y nos decías que termina a la larga beneficiando precisamente a los partidos de derecha. Te pregunto entonces, ¿esto es lo mismo que decir que hay cierta descontento o cierta apatía con la izquierda en El Salvador? Mira, El Salvador ha habido un proceso brutal de ataque mediático al gobierno del FMLN, al gobierno del presidente Salvador Sánchez, las acusaciones al expresidente Mauricio Funes, bueno, que es la matriz de información que se ha aplicado en toda América Latina en contra de todos los gobiernos progresistas para debilitarlos, ¿no? El FMLN ha realizado a lo largo de estos 10 años cambios tremendos en El Salvador. Bueno, han sido los mejores momentos económicos. Nunca el Salvador tuvo tanta cobertura en el área de derechos sociales. Los públicos más vulnerables a lo largo de su historia jamás habían sido tan bien atendidos como ha sido ahorita en estos 10 últimos años en manos del FMLN. Pero entonces eso genera una arremetida tremenda por parte de los medios de comunicación privados que atienden obviamente esos sectores ya identificados de Arena, ¿no?, de la derecha salvadoreña, así como también el actuar del sistema judicial salvadoreño ha sido contrario, ha sido muy agresivo en contra
de la defensa, ¿no? Por parte del FMLN o de ciertos sectores de la izquierda salvadoreña que se han tenido que defender casi que de manera desigual, porque obviamente no son acusados apenas por la justicia o por la fiscalía, pero también por los medios de comunicación que los juzgan antes mismos de iniciar un proceso. Entonces, en este momento, claro, El Salvador sufre un poco esa arremetida por parte de los medios de comunicación de derecha, a su vez de que también el gobierno ha intentado solventar graves problemas bueno, de generales en el país, sociales, que lo ha logrado. Nunca en la historia de El Salvador, por ejemplo, la cobertura, el acceso a educación gratuita. Por primera vez los jóvenes pueden estudiar, tienen una opción de estudiar gratuitamente en las universidades, el acceso, la cobertura de salud nunca ha sido tan amplia. Bueno, las cantidades de obras de infraestructura, todo lo que se ha hecho en el país. Pero es muy difícil, obviamente, sabemos de eso, defender todos esos grandes logros frente a toda esa estructura mediática y que en los estados, en el caso de El Salvador ha actuado también de mano dada con la arremetida en contra de Nicaragua, por ejemplo, o también el posicionamiento de los Estados Unidos frente a los tratados que de alguna forma acaban beneficiando a El Salvador por parte de esa ayuda económica que se recibe a partir de las remesas de las divisas de los inmigrantes. En el caso de El Salvador, se calcula que hay como 4 millones de migrantes que viven afuera del país, que a su vez envían dinero, remesas para ayudar a sus familias. Es prácticamente la principal fuente de renta. De la economía de El Salvador depende mucho de ese envío de divisas. Entonces, los Estados Unidos juegan mucho con esa capacidad de ahorcar esa narrativa, ese relato de enfrentamiento al sistema económico que durante tantos años fue contrario y generó tanta pobreza en El Salvador, y ahorita con un gobierno que ha sido exitoso en ese combate, la situación económica de El Salvador en este momento es una de las mejores de toda su historia. Entonces, es necesario inventar, tener esos mecanismos para intentar perjudicar la percepción de la ciudadanía en relación a un gobierno que nunca en la historia del país había hecho tanto por su gente. Entonces, ahora, bueno, viene Nayib Bukele, que era expulsado del FMLN, un candidato que a su vez representa así los derechos representa los intereses, ¿no? de la parte de la oligarquía salvadoreña. Y bueno, Nayib Bukele recorrió Washington, besó la mano de quien tenía que besar, habló con el secretario general de la OEA y obviamente hablando de las dictaduras, supuestas dictaduras en Nicaragua, y que El Salvador se transformaría en una nueva dictadura. Entonces, esa situación es clara como una matriz informativa para perjudicar al gobierno. En este momento, bueno, esperamos que las encuestas den lo contrario, ¿no? Bien, Amaury Chamorro, se me acaba el tiempo para el análisis, pero muchísimas gracias por estar con nosotros.